Biblia práctica a cargo de Lucía Fernández. Lucía, buenas tardes, Dios te bendiga y bienvenida. Hola, hola, qué placer estar otra vez aquí con ustedes y en un momento tan efusivo, de tanta fiesta, de tanta alegría y sobre todo formar parte de este equipo. De verdad que oro al Señor para que siga ensanchando su territorio. Lo sellamos, pásame la otra medalla. Ven, para ponérsela, para que haga el cemento. Hay otra por ahí, ¿dónde está? Ah, mírala aquí, espérate. Venga, ya para hacerlo formal. Señores, aquí hay una euforia fuerte. Mira, yo voy a hablar así, yo lo voy a hacer así. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Adelante. Qué alegría estar aquí en nuestra segunda entrega ya de Biblia Práctica y hoy vamos a estar conversando, vamos a estar estudiando uno de los pasajes del Evangelio que más me gustan, ¿verdad? Muchos me gustan, pero sobre todo esta historia me toca mucho y quiero compartirlo con ustedes para que también les sirva de enseñanza, para que ustedes también reciban su fuetazo, porque uno lee la palabra y le pasan la mano, pero también le dan sus nalgadas. Entonces, vamos a estar hablando brevemente del ciego Bartimeo. ¿Y qué pasa con Jesús y el ciego Bartimeo? Así que los animo a que busquen su Biblia por ahí o anoten el versículo bíblico para leerlo más adelante. Vamos a estar leyendo Marcos 10, desde el versículo 46 hasta el versículo 52. Yo voy a estar ubicada en la traducción de la Biblia TLA. Sin embargo, ustedes pueden leer ahí en la traducción que tienen. En el nombre de Jesús dice el versículo 46. Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó y al salir de allí mucha gente los siguió junto al camino. Mucha gente los siguió. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. El versículo 49 dice: entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. La gente llamó al ciego y le dijo: no tengas miedo, ven que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió: Maestro, haz que yo pueda ver de nuevo. Jesús le dijo: puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. Y en ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Y hay muchísimas enseñanzas prácticas que podemos sacar de esta historia y hoy vamos a ver algunas. Primero, vamos a imaginarnos en el punto de la historia del que estamos hablando. Vamos a hacernos una película, ¿verdad? Jesús está caminando, ¿verdad?, con sus discípulos y una multitud detrás. Ya para ese momento el ministerio de Jesús estaba en su apogeo, ya estaba siendo súper mencionado y vivía rodeado de muchas personas con buenas intenciones o no buenas intenciones. La gente quería saber qué él iba a hacer, qué era lo siguiente, qué se movía. La gente quería estar como en lo que estaba en tendencia en ese momento y estaban detrás de Jesús. Bien, entonces, mientras pasa todo esto y van caminando, en el camino se encuentran al ciego Bartimeo. Imagínense a un ciego, a un mendigo, tirado en un rincón, ¿verdad? Mendigando en un rincón. Y quiero mencionar que ser ciegos en la época a la cual nos estamos trasladando no es como ser ciego ahora. Primero, porque sabemos que si tú eres ciego ya tú dependes de que otra persona te ayude, ya tú eres dependiente de otras personas para poder realizar tus necesidades básicas. Sin embargo, en esa época de la historia, ser ciego era mal visto porque se entendía como si tú fueras maldito delante de Dios o que tú eres ciego porque Dios te maldijo, y eso ya era un hecho por el cual te ponían a un lado, porque eras despreciado, porque eras desechado. Entonces, ya sabemos que una persona ciega en ese momento era mal vista socialmente porque era considerada maldita delante de Dios. Y para reforzar un poquito esto, en la Biblia, en Juan 9, tenemos donde está el ciego de nacimiento, que la gente le dice a Jesús: Jesús, ¿y quién pecó, este o sus padres?
y es por la misma creencia de la que estoy hablando, para que tengamos dos referencias ahí. Entonces, esa era la forma de pensar de las personas de ese tiempo. Bartimeo no solamente vivió una vida donde dependía de otros para hacer sus cosas, sino que también estaba en esa soledad de no poder relacionarse porque era puesto a un lado, porque era rechazado. Pero todo eso fue hasta el día que Jesús pasó por Jericó. Y me encanta porque hay algo que sucede cuando Jesús pasa por donde tú estás. Hay algo que sucede cuando Jesús se detiene por donde tú estás. Y el paralelo a esta historia, en Lucas 18, 36 al 37, dice: cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó, ¿qué sucede? Y la gente le explicó, ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. No sabemos qué escuchó o qué sabía exactamente Bartimeo sobre Jesús, pero lo que sí tenemos claro es que hasta ese momento el ciego, y escuchen bien, el ciego vio lo que mucha gente con su vista buena, 20/20, no podía ver. Y era que Jesús era el Mesías y que podría sanar y saciar lo que a él le pasaba en ese momento. Y vemos en el versículo 47 que dice, cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, empezó a gritar, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. ¿Cuántas personas vamos a la iglesia y estamos rodeadas de creyentes y tenemos nuestra vista buena y no vemos a Jesús como ese ciego lo vio? Bartimeo creyó, sin verlo con sus ojos, porque él era ciego, que Jesús era el Mesías, creyó que era el enviado de Dios y creyó que él podía devolverle la vista. En el versículo 48 nos dice que la gente empezó a reprender al ciego para que él se callara. Y él gritaba con más fuerza todavía, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Y aquí quiero que nos detengamos y poder examinar que muchas veces no todo el mundo va a entender lo que Dios está haciendo contigo. No todo el mundo va a entender lo que Dios te ha encomendado. Y no todo el mundo va a entender por qué tú sigues clamando, aunque las cosas a tu alrededor parezcan lo contrario. Y es importante que tú sepas que a quien tú le gritas y a quien tú le clamas en esos momentos, no es al problema, no es a la gente, no es al enemigo, sino es al Mesías, sino es a Jesús. Y Bartimeo no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de que Jesús estaba pasando por ese lugar. Podemos comparar incluso a Bartimeo con Jacob cuando estaba peleando con el ángel y le dijo, mi hermano, si usted no me bendice, usted no se va de aquí. Y Bartimeo decía, es que yo sé que este hombre puede sacarme de la situación que yo tengo y yo no voy a dejar de gritar hasta que eso suceda. Creemos así en un Jesús de que yo voy a clamar y clamar independientemente a lo que yo vea, independientemente de lo que a mí me digan. Yo clamo con la certeza de a quién yo le estoy pidiendo. Podemos imitar esa actitud de Bartimeo. Y también Bartimeo no se presenta a Jesús con, ay, es que yo soy ciego, ¿qué yo hice para merecer esto? Soy la peor persona del mundo, ¿cómo esto me pasa a mí? Ay, ¿por qué yo? Bartimeo no se acerca reclamando sanidad. Bartimeo está aclamando a la misericordia de Jesús para recibir una gracia inmerecida que solamente Jesús le podía dar. Bartimeo le dice, Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Y no sabemos si Bartimeo conocía la profecía de Isaías 35:5 que dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Pero sea cual sea el caso de Bartimeo, él estaba convencido de que Jesús podía tener compasión de él y que tenía el poder para devolverle la vista. Porque nosotros tenemos un Salvador que escucha nuestro clamor, que escucha nuestro clamor desesperado, que nadie a nuestro alrededor muchas veces sabe que estamos pasando y muchas veces sabe que necesitamos. ¿Y ustedes saben qué pasó cuando Bartimeo gritó? La palabra dice en el versículo 49, entonces Jesús se detuvo. ¿Cuántas veces Jesús se ha detenido por ti y por mí?
¿Cuántas veces nosotros hemos gritado rodeado de personas que nos dicen cállate? Y aún así la gente nos diciendo cállate, ¿cómo es posible? Jesús se detiene. Y cuando Jesús se detiene no es en vano. Cuando Jesús se detiene no es para que te quedes igual. Cuando Jesús se detiene es para que tu lamento pase a ser baile. El versículo 49 dice, entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Mientras la multitud que rodeaba a Jesús veía a Bartimeo como una molestia y lo ponía de lado, Jesús lo veía como una bendición. La multitud lo veía como un estorbo en el camino, un ciego más, alguien que gritaba más, un mendigo más, pero Jesús lo veía como una oportunidad de mostrar su misericordia. Y en medio de la multitud, Jesús escuchó a Bartimeo y decidió detener su camino con tal de socorrerlo. Jesús vino aquí con un plan muy claro. Yo vengo a morir por esta gente y hay un sinnúmero de cosas que tienen que ir pasando por todo el tema profético que vemos en la Biblia. Sin embargo, Jesús nos dijo, no, mi misión no es importante, esto yo voy a seguir porque mi agenda y mi cosa. A Jesús no le importó lo que seguía ahí. A Jesús importó que un ciego necesitado de él lo llamó y él dijo, paren todo, que este hijo mío me necesita y yo voy a ir. Yo me voy a detener a responderle. Cuando los hijos de Dios van delante de él en oración, Dios nunca está tan ocupado que él no pueda detenerse y prestarle atención. Y lo poco que Bartimeo conocía de Jesús en ese momento fue suficiente para poner toda su confianza en él. Y Bartimeo no necesitó un protocolo súper elaborado. Bartimeo no preparó un discurso. Porque hay momentos en nuestra vida que nos sentimos tan mal y tan turbados que no tenemos ni las fuerzas ni las palabras adecuadas para ir y armar una oración frente a Dios. Pero Dios no necesita palabras muy elaboradas, muy rebuscadas para entender lo que pasa en nuestro corazón. Bartimeo se presentó a Jesús con una profunda necesidad y con la certeza de que él iba a responder. Bartimeo gritó misericordia y Jesús le escuchó. Hebreos 4:16 nos dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. En el versículo 49, seguimos ahí mismo en la lectura, dice que la gente llamó al ciego y le dijo, no tengas miedo, ven que Jesús te llama. El ciego, dice el versículo 50, tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. El ciego tiró su manto. Y quiero que nos detengamos aquí porque por algo está plasmado en la Biblia, el autor menciona que el ciego tiró su manto. Quizá en ese momento era el manto que él usaba para arroparse al momento de dormir, que lo cubría del sol, que no permitía que se mojara cuando llovía. Pero cuando Bartimeo se enteró que Jesús lo llamó, todo lo demás, todo lo que le ayudaba en su condición de ciego pasó a segundo plano. Todo lo que me acompañaba en mi vida antigua, cuando Jesús me llama, pasa a ser irrelevante. Cuando la persona sabe la necesidad que tiene y quién se la puede suplir, no se pone cuestionantes. No dice como, ay, explícame primero lo que tú vas a hacer por mí, a ver si eso me conviene, a ver si puedo tomar esa decisión, o dime cuánto me va a costar. Imagínense que Bartimeo le hubiese dicho, Jesús, dime cuánto me va a costar este milagro para ver si me conviene. No, Bartimeo no tenía ninguna duda de que el llamado de Jesús era la cosa más extraordinaria que le había pasado en la vida, al punto de él soltar su manto y de un salto ponerse de pie. Y estamos hablando de que un ciego saltó. Para un ciego dar un salto, señores, eso es algo muy complejo porque el ciego tiene que dar pasos seguros porque no ve. Tentar un poco el terreno para poder pisar con firmeza. Y estamos hablando que este ciego soltó su manto, soltó su capa, como dicen algunas traducciones, y de un salto agarró a correr a la presencia de Jesús. Y quiero también que mencionemos que Bartimeo dejó su capa, dejó su manto, se fue a donde Jesús. Y por la condición de un ciego, donde él estaba en una esquina, como menciona la palabra, es muy probable que Bartimeo estuviera sucio,
que Bartimeo estuviera con mal olor, despeinado, ¿verdad? Todas las condiciones que tiene un mendigo, un ciego, una persona en necesidad. Y él no le pidió a Jesús un momento para ir a lavarme. Jesús, espérate, déjame bañarme, déjame echarme agua, déjame peinarme. Bartimeo se acercó a Jesús tal y como él estaba, así sucio, porque él tenía la convicción de que Jesús lo iba a recibir así como él estaba. Y que antes de Jesús detenerse, ya Jesús sabía que Bartimeo estaba sucio. Y aún así se detuvo por él. Sin importar cómo estés tú, en qué condición te encuentres tú hoy, Jesús, mientras camina con la multitud, detiene su ruta y atiende a tu llamado. En el versículo 51 dice, Jesús le dice a Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Jesús quiere que Bartimeo revele hasta qué punto él está dispuesto a confiar, y con toda la sencillez Bartimeo le responde. Y cabe resaltar que Jesús dirá, ok, esta persona está ciega, obvio que lo que él quiere es recobrar la vista, pero también Jesús nos da la oportunidad de que nosotros verbalicemos con nuestras palabras qué es lo que nosotros de verdad queremos, qué es lo que queremos que Jesús haga por nosotros. Porque imagínense que el ciego no quería ver otra vez y Jesús viene y lo sana sin preguntarle. Y el ciego le dice, Señor, pero yo lo que quería era otra cosa, ¿por qué tú me curaste? Yo estaba muy a gusto siendo ciego y que me dieran la comida y yo no trabajar y depender de otro y que me hicieran todo y recibir limosna. ¿Por qué tú me sanaste si yo no era eso? Entonces, Jesús nos lleva a un nivel de conciencia que podamos evaluar y responderle qué tú quieres que haga por ti. La pregunta de Jesús al ciego y a nosotros mismos nos lleva a plantearnos qué quieres tú que Jesús haga por ti. ¿Realmente tú estás dispuesta a que Él sane ese rencor, a que Él sane esa envidia, a que Él sane esas raíces de pecado que hay en ti? ¿Realmente eso es lo que tú quieres pedir? ¿Realmente eso es lo que tú quieres? Y más aún, tú le vas a permitir a Jesús que lo haga. Le vas a dar el paso, vas a soltar tu manto y vas a correr y le vas a decir, sí, yo quiero ser sano, yo quiero que tú me toques, yo quiero seguirte a ti. Y el ciego le responde, Maestro, haz que yo pueda ver de nuevo. Y Jesús en su misericordia le dio mucho más de lo que Bartimeo le pidió. El versículo 52 dice, puedes irte, le dice Jesús, estás sano porque confiaste en Dios. O en otras traducciones dice, tu fe te ha salvado. En ese momento, dice la palabra, el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. ¿Te imaginas que después de todo este tiempo a oscuras, lo primero que vio ese ciego fue el rostro amoroso de Jesús? ¿Ustedes se imaginan de alguien que nunca vio y lo primero que ve es el rostro de Jesús? Tener ese privilegio que tuvo Bartimeo. Y lo que él vio le gustó tanto que dice la palabra que él lo siguió adorando por el camino. Cuando Jesús le dice a Bartimeo, puedes irte, le estás diciendo, te sané al punto de que ya tú ves y tú no dependes de otro para hacer las cosas. Eres libre, no tienes que seguir postrado. Tu confianza en mí, lo que tú viste en mí, por tú creer en mí, has sido salvado. Bartimeo fue sano y salvo al mismo tiempo. En ese momento Jesús curó a Bartimeo, no solamente de sus tinieblas físicas de no poder ver, sino también de esas tinieblas espirituales. El versículo 43, en ese mismo instante el ciego pudo volver a ver y siguió a Jesús alabando a Dios. Toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Bartimeo estaba consciente, y es importante, me gustaría que se queden con esto, de que él no era el protagonista de esta historia. Bartimeo es un ejemplo, sin duda, de una fe persistente, de alguien que no veía y creyó sin titubear, pero el protagonista de esta historia no es Bartimeo, el protagonista de esta historia no era la fe de Bartimeo, sino la misericordia, el poder, la bondad y la gracia de Cristo que se detuvo a responder y a sanar y a salvar al ciego Bartimeo. Jesús se detuvo para hacer un milagro por este hombre y no solamente abrirle los ojos,
sino transformar su corazón lleno de pecado en una de devoción hacia Jesús. Y ustedes que nos escuchan, si Jesús les preguntara en este momento, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Cuál sería la petición más urgente que ustedes tienen para Cristo? Que le pidamos al Señor, que oremos al Señor para ser menos demandantes en su presencia y más amantes de su presencia. Y que podamos ser grandes en el cielo, siendo siervos en la tierra. Y quiero cerrar con Isaías 53:5, que dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.